Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde nuevamente. Es un gusto poder saludarles, un gusto el que nos permitan el poder llegar a la intimidad de su hogar a estas horas de la tarde y este espacio, este receso que tenemos del retiro virtual, pues poder también tener un tiempo para poder compartir, un tiempo para poder interactuar juntos con preguntas, respuestas en la medida que el Señor también nos dé de su gracia y sabiduría. Saludos, buenas tardes a todos, también de parte de mi esposa en esta tarde, saludándoles en el amor del Señor. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en nuestro programa de preguntas y respuestas. La verdad es una gran bendición, ¿verdad? Que usted sea partícipe de este tiempo que tenemos, ¿verdad? El día de ayer estuvo muy interesante, ¿verdad? Gracias a Dios tuvimos varios hermanos conectados y pues unas preguntas también, pastor, bastante interesantes. Entonces, pues esperamos que también este programa sea así. Ya tengo varias preguntas, pastor, pero pues a mis hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de estar acá reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que traes a nuestra vida aún en este tiempo. Señor, te exaltamos, te bendecimos. Hoy ponemos en tus manos, Señor, estos minutos que hemos de compartir con nuestros hermanos, amigos. Señor, te pedimos para que tu sabiduría y tu entendimiento pueda estar sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, comencemos entonces en esta tarde con algunas preguntas que tienes por ahí. Creo que quedaron pendientes unas el día de ayer, ¿verdad? Sí, tenemos 5 pendientes todavía. Amén. Dice, bueno, son más. Juan 4:23. Habla Amén. De la hora. ¿A qué tiempo podría hacer referencia cuando dice eso? ¿Será que es este tiempo con todas estas señales que estamos viendo, pastor? Amén. Bueno, están diciéndonos Juan capítulo 4, versículo 23, para que tengamos, ¿verdad?, una referencia, que es lo que dice, por si usted no recuerda qué es lo que dice ahí, pero habla de cuando Jesús habla con la samaritana y dice las siguientes palabras: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Entonces, la pregunta es, ¿a qué hora se refiere? Ahora, Jesús estaba diciendo lo que ahora, la hora viene, decía, y él decía también, ahora es. Definitivamente el Señor cuando vino, Él vino a traer un tiempo diferente. Él trajo un nuevo tiempo a la tierra, Él trajo un nuevo tiempo a la humanidad. La palabra que se utiliza en el griego para referirse, ¿verdad?, a este tiempo es kairos. Kairos, de acuerdo como dice el apóstol, dónde fue que aprendió griego o hebreo. Pero la palabra, ¿verdad?, kairos, está hablando de un tiempo que es realmente también fuera de lo natural, es el tiempo de Dios. Pero hay un momento que dentro de ese tiempo de Dios también trae un cumplimiento en nuestro tiempo cronos. Es decir, Dios muchas veces anuncia algo, un tiempo, una temporada, pero muchas veces ese tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros quisiéramos que fuera nuestro tiempo. Recordemos, aquí se une aquel versículo que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Definitivamente no es el mismo tiempo en el que, Dios no está sujeto al tiempo. Aquí tendríamos, como les repito, hablar muchas cosas, pero hay un tiempo donde Dios opera, ¿sí? Hay un momento donde Dios opera y eso como que concuerda de pronto, ¿verdad?, o tiene un cumplimiento ya en nuestro tiempo cronos, y es donde nosotros vemos el cumplimiento de todo lo que Dios de pronto ha anunciado. Por eso dice la Biblia, creo que es en Gálatas, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.
nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando vino ese cumplimiento del tiempo, o sea, Jesús no vino ni muy tarde ni demasiado temprano, Él vino en el tiempo que Dios quería y tuvo un cumplimiento ya en nuestro cronos. Entonces, cuando Jesús dice, ¿verdad? La hora viene y ahora es, definitivamente, Él estaba diciendo que ya en ese momento, realmente, en ese momento que Él se encontraba, ¿verdad? Venía un tiempo diferente a la humanidad, donde los adoradores no iban a adorar, ¿verdad? Ni en el monte, ni en Jerusalén, porque eso es lo que dice. Si vemos unos versos antes, dice en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar de donde se debe de adorar. Entonces le dice el Señor, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Era un tiempo que no se había cumplido. Si vamos a ver acá, déjenme ver cómo es, pues, tiempo de preguntas y respuestas. Creo que pues podemos echar mano ahí también del material que tenemos acá. Dice, vamos a ver, la palabra que aparece acá, ¿sí? La podemos notar aquí. Bueno, aquí está, ¿verdad? Es jora, o sea, esa es la palabra griega que aparece ahí, ahí es jora, es otra palabra, y está hablando específicamente de un momento, ya pues en términos naturales. Viene la hora, ¿verdad? Cuando los adoradores, como bien leíamos anteriormente, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores, ¿verdad? Busca el Padre que le adoren. Entonces, déjeme cerrar por acá algo. Entonces, esto es bien importante. Esto es similar a un pasaje también de Juan, creo que es en Juan capítulo 6, tal vez me ayudas ahí a buscarlo, donde él habla que el Padre, ¿verdad? Bueno, el Padre le da toda autoridad al Hijo para hacer juicio, pero él dice que viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Viene, déjame buscarlo, creo que es Juan 5, quiero ver 5, creo que es, no es 6. Juan capítulo 5. Vamos a ver. ¿Cuándo es? ¿Cuál es el verso? Es Juan 5:25. Ok, Juan, déjame aquí ponerlo entonces. Juan 5:25. Amén. Fíjese cómo dice acá. Si usted tiene, el que hizo la pregunta tiene su Biblia a mano, pues nos puede ayudar. Verso 25, en verdad os digo que viene la hora y ahora es. Nuevamente la misma frase de Juan 4:23. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Ahora fíjese qué tremendo, porque dice, viene la hora, pero ahora es. Lo mismo que dice Juan 4:23, viene la hora y ahora es. Ahora, pero acá dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Pero ¿cómo así? Si eso, la resurrección no ha sucedido todavía. Pero el Señor dijo, ahora es. O sea, está colocando, ¿verdad? Ese suceso ya en nuestro tiempo cronológico. Bueno, hace 2000 años. Él lo dijo, ahora es. Pero la resurrección de los muertos no ha sucedido todavía. Entonces, tenemos que darle una interpretación a la luz de la Biblia. Porque cuando vemos el contexto completamente, él está hablando de muertos espirituales. Recuérdese que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de venir a Cristo, y Cristo fue el que nos da vida. Ahora, luego si seguimos leyendo en ese versículo, dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora, ya no dice ahora es, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, el Señor ahí está haciendo esa diferencia. Primero dice, porque viene la hora, pero ahora es. Entonces, lo que está confirmando que ese es el tiempo, en ese momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Ahora, ¿un muerto puede oír? No, ¿será que está hablando de los muertos, de la resurrección final, que viene en el día postrero?
No, porque Jesús dijo ahora es. Entonces está hablando de una manera espiritual, ¿sí? O sea, hay muertos que comen, hay muertos que se visten bien, hay muertos que tienen carros, que andan manejando, que andan caminando, que van al súper. O sea, Dios los ve como muertos porque no tienen la vida de Él en ellos. Pero cuando oyen la voz del Hijo de Dios, como cada uno de nosotros la oímos en un momento, porque no fue un pastor, no fue un predicador, no fue una persona que te evangelizó, ese fue el instrumento que el Señor utilizó. ¿Sí? Ese fue el instrumento que Dios utilizó para que su voz fuera escuchada por ti, pero realmente fue el Señor que te estaba llamando, como hablamos el día de ayer, que todos fuimos enseñados por Dios, ¿verdad? Y aquellos que oyeron y aprendieron del Padre son los que vienen a Cristo. Entonces reconocimos esa voz que oímos en la preexistencia. Y entonces nosotros somos, como dice acá el verso 25, media vez oigan esa voz, vivirán. Pero luego, en el siguiente verso, el verso 28, dice, viene la hora. Ya no dice ahora es. Y aquí sí dice, hable de otros muertos. Por estos muertos sí son los que están en los sepulcros, los que están en los cementerios. Cuando los muertos, dice también, dicen que todos los que están en los sepulcros van a oír su voz. O sea, es algo sorprendente. ¿Cómo es que va a oír su voz alguien que está en un sepulcro? Porque eso nos deja ver que cuando nosotros, este cuerpo deja de respirar, nuestro corazón deja de latir, cuando nuestro cerebro deja de funcionar, eso no significa que nosotros dejamos de existir. ¿Por qué? Porque Dios, somos espíritus. Antes que ser cuerpo, somos espíritus. Aunque esto vaya a un sepulcro, eso no quiere decir que dejamos de existir. Entonces, esos muertos que están en los sepulcros van a oír la voz del Hijo de Dios. Y dice aquí que saldrán, dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a una resurrección de juicio. Entonces, volvamos, ¿verdad? A Juan capítulo 4, verso 23. Cuando el Señor dice, la hora viene y la hora es, está hablando ya de este tiempo, ya un tiempo cronos. No está hablando de algo que va a suceder, no, es algo que comenzó a suceder cuando Cristo resucitó entre los muertos. Amén. Amén. Otra pregunta dice, debido al deshielo de los polos, ¿será que hay mayor manifestación de fenómenos paranormales debido a los espíritus del inframundo? Ok, bueno, esa pregunta creo que está basada, si no me equivoco, en Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, para aquellos que lástima no tenemos algo aquí donde hacer alguna anotación y una gráfica y puedan verla, pero una de las cosas que hemos hablado es que Apocalipsis es un libro cronológico, ¿sí? Es un libro donde se van marcando los diferentes sucesos de una manera cronológica. A simple vista ahí en nuestra mente, tal vez pueda hacer un bosquejo. Lo primero que comienza a suceder es que se abren sellos, ¿sí? Se abren 7 sellos. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 6. Luego de que se abre el séptimo sello, el séptimo sello da lugar a que se comiencen a sonar 7 trompetas. 7 ángeles comienzan a sonar 7 trompetas. El séptimo sello se abre y aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Y esas trompetas, cada sonar de trompetas también trae consigo un acontecimiento a la tierra. Cuando suena la cuarta trompeta, dice que viene un oscurecimiento. El sol se oscurece, la luna se oscurece, las estrellas ya no dan su resplandor. Y luego automáticamente, eso aparece ya en Apocalipsis 7 y 8, pero en Apocalipsis 8:13 específicamente, dice que ahí se ve un águila volando con su cola manchada de sangre, bien interesante. Algunas versiones lo dicen de una manera y otros de otra, pero realmente la palabra griega ahí es aetos, un águila volando. Dice que vio Juan, nuestra versión 60 traduce un ángel volando, pero realmente cuando le metemos la lupa, al zoom al versículo, nos damos cuenta que la mejor traducción es un águila volando, y el águila dice ay, ay, ay.
empieza a volar en el firmamento. Y esa águila lo hemos hablado a vastedad y podemos seguirlo afirmando y viendo a través de muchos versículos bíblicos. Esa águila está representando a los más que vencedores, a los que van a irse en el arrebatamiento. Ahí está descrito el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene que pasar por lo menos 4 trompetas. O sea, ya si pasaron 4 trompetas, tuvieron que haber pasado los 7 sellos. Entonces, después de la 4ª trompeta, la iglesia es arrebatada. Eso es muy diferente, dista a lo que la iglesia tradicional dice, que la iglesia se va antes de que los sellos comiencen a abrirse. Pero cuando vemos realmente todos los acontecimientos y todas las señales que estamos viendo hoy por hoy, los sellos se abrieron hace mucho tiempo y estamos ya en un sonar de trompetas. Entonces, el águila comienza a volar después de la 4ª trompeta y ahí comienzan a sonar las últimas 3 trompetas, que son los últimos 3 ay también. Perdón, los 3 ay, no los últimos porque no hubo otros antes, son los 3 ay o 3 ayes. La 5ª trompeta es el primer ay, la 6ª trompeta es el segundo ay y la 7ª trompeta es el tercer ay. El primer ay dura 150 días, que es lo que nosotros conocemos como la pretribulación. El segundo ay dura 1260 días o 3 años y medio, que es la tribulación. Y el tercer ay dura también 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, que es la gran tribulación, que es lo último, prácticamente de la semana 70 de Daniel, allá en Daniel capítulo 9. Entonces, ¿dónde aparece todo esto? ¿Verdad? Que el hermano pregunta. Aparece en Apocalipsis capítulo 9, cuando suena la 5ª trompeta o se da lugar al primer ay. Dice Apocalipsis capítulo 9, verso 1. El 5º ángel tocó la trompeta y una estrella que había caído del cielo a la tierra se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y ahí sigue hablando de qué es lo que sucede, que los hombres van a buscar la muerte en aquellos días, no la hallarán, pero describe las langostas. Fíjese la descripción que da. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos, tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros y de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Cuando nosotros empezamos a ver esa descripción, nos damos cuenta que son seres como, déjeme decirlo de esa manera para darme a entender, como mutantes, ¿sí? Son seres que han sufrido mutaciones. ¿Y dónde se encontraban? En el abismo. Entonces, aquí tendríamos que hablar acerca del abismo. El abismo aparece por primera vez en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero cuando vamos, por ejemplo, al libro de Job, si no mal recuerdo, creo que Job capítulo 30, 32, donde dice que Dios cubrió el abismo, lo selló con hielo, ¿sí? Y nos damos cuenta que el hielo, pues en la tierra, está en los polos, ¿sí? El polo ártico y el antártico. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy? Entonces, lo que está sucediendo es que el cambio climático está trayendo, ¿verdad?, un deshielo, está derritiendo los polos. Es decir, Dios selló, no sé si tú ya la cita del pozo que está con hielo, dice en el libro de Job, o alguien que está ahí, pues también viéndonos nos puede pasar la cita. Yo no la tengo aquí a mano, no recuerdo, pero sé que es Job 30 y algo, 30, creo,
no sé si me equivoco, pero dice que Dios cubrió con hielo la faz del abismo, así dice claramente. Entonces, note esto, le decía, entonces, lo que está trayendo el cambio climático o calentamiento global es que está derritiendo los polos. Entonces, lo que está hablando realmente acá, el pasaje en Apocalipsis capítulo 9, este ángel, porque es un ángel, si usted ve que cae también del cielo, lo que a él se le da la llave del pozo del abismo. Entonces, este está hablando de una potestad que va a afectar el cambio climático sobre la tierra. Y eso es lo que está, y mire, y eso es algo que estamos viendo realmente ya, pues en este tiempo. Job 38, perdón, Job 38, 30, ahí está tal vez. Va, leamos del 29, si me haces el favor, Job 38, 29 y 30. Dice, ¿de qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Se congela la faz del abismo, pero si nosotros nos damos cuenta que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, las tinieblas cubrían el Génesis 1, verso 2, para que digamos las palabras justamente como las narra realmente ahí el escritor, Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, sobre las tinieblas, ¿dónde estaban? Sobre la faz, sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice Job, capítulo 38, verso 30? Que era lo que decía, que el hielo, que el Señor cubrió con hielo la faz del abismo. Entonces, antes estaba cubierto con tinieblas, ahora está cubierto con hielo. Ahora mire cómo dice siempre este verso, pero en la versión de las Américas. Y aprisionada está la superficie del abismo. Entonces el ángel lo que hace es abrir el pozo del abismo. ¿Cómo? Se derriten los polos se tienen que derretir y de ahí van a salir, ahora se van a salir seres, porque lo que dice aquí que salen langostas que van a hacer daño a los hombres, pero ¿qué hay en el abismo? Hay seres de otras creaciones que el Señor las aprisionó ahí. Es que mire, es que la Biblia es un libro asombroso. Sí, por eso dice la Biblia en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol, o sea que la historia se está repitiendo, o sea todo lo que se está viendo hoy ya pasó, dice el escritor, en siglos pasados, en generaciones pasadas. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre hoy? Miren, que aquí nos falta todavía quizás herramientas como para tener unas 3 computadoras y estar ahí diciendo busquen ahí, ¿verdad? Tal imagen y poder proyectarla, porque aquí tenemos que hacer varias cosas. Pero usted lo puede hacer en su casa, buscar animales mutados por el hombre está jugando a ser Dios. Y usted busca en internet, ¿verdad? Animales mutados o mutaciones o que han sido trastocados genéticamente y ve que han hecho sus mezclas de cosas tan raras. Ahí salen las famosas abejas, que no sé qué estaban saliendo en Estados Unidos, ¿verdad? Unas abejas que le tenían miedo porque estaban matando así, salía matando ratoncitos las abejas, que dicen que en África hay unos escorpiones voladores y cosas bien raras. Ahora, esos son inventos, el hombre está jugando a ser Dios. En generaciones pasadas, lo voy a decir de esta manera, creaciones preadámicas antes del primer hombre, ¿verdad? Ya que narra la Biblia en Génesis capítulo 2, ya el hombre jugó, se desvió, jugó a ser Dios y Dios por eso tuvo que destruir esas generaciones. Por eso la creación de Génesis 1 es diferente a la de Génesis 2. El hombre que aparece en Génesis 1 es diferente al hombre que aparece en Génesis 2 por muchas razones. Ahí hay que leerlo detenidamente. La tradición dice que es el mismo acontecimiento narrado desde otra perspectiva, pero no, el orden no cuadra, las cosas que se ven no casan. Entonces esa generación, o sea, Dios tuvo que destruirla, ¿verdad? Y muchos de esos seres fueron aprisionados en el abismo. Ahora, el hermano preguntaba, ¿será que porque los polos se están derritiendo hoy existen, ¿verdad?, mayores manifestaciones? ¿Verdad? Decía la pregunta.
Debido al deshielo de los polos, ¿será que hay mayor manifestación de fenómenos paranormales? Entonces, yo creo que todavía no se ha abierto definitivamente ese pozo. Y no creo que, porque podría decir, hermanos, están medio escapando quizás animales, ¿no? Pero, o seres, ¿verdad? Pero creo que todavía no ha sucedido. Creo que eso es un ataque, lo que se está viendo ahora. Por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto en las noticias, ayer también aparecía en el foro apostólico que la NASA, ¿verdad? Ya reveló, ¿verdad? Ciertas imágenes que estaban, pues, no estaban abiertas al público, eran, ¿cómo se llama? Confidenciales, pero ya revelaron, pues, que se han habido avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados, algo que no querían aceptar en años atrás, pero ahora, imagínense en este tiempo, lo están hablando. Tú leías una noticia, ¿verdad? De Japón, se está preparando para un ataque alienígena, ¿verdad? Según lo que vi, no lo leí todo, nomás ahí el tema y un poquito, decía que Japón ya se está preparando para una batalla extraterrestre. Imagínense, o sea, ¿debido a qué, verdad? O sea, es que los tiempos... Y perdón, es que curiosamente cuando yo te leí esa noticia, creo que el apóstol días atrás había dicho de que como que le iban a justificar a los extraterrestres y que, o sea, que iban a empezar como a preparar la mente de Sí, las personas. Sí, la han estado preparando, Ajá. ¿verdad? Desde Por las películas y todo eso también sí, decía, desde ¿verdad? los Avengers, ¿verdad? Bueno, antes, mucho antes todavía, pero eso es lo Ah. último quizás que ha golpeado, pero sí, porque imagínense, desde quizás mucho antes de E.T., ¿verdad? Todavía ya se hablaba de las invasiones extraterrestres y siempre se ha hablado de Alien, del Depredador, y son películas que siempre están tirando a eso. ¿Por qué? Porque es la explicación que le va a querer dar al mundo cuando Cristo venga a la tierra con sus llamados, ¿verdad? Escogidos y fieles. Cuando Él venga, van a decir es una invasión extraterrestre porque dice que van a atacarlo, o sea, dice que van a pelear, dice Apocalipsis 17, que van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer. Entonces, de la única manera es que no van a decir, es Jesús el que viene y matémoslo. No, o sea, eso no, ellos van a querer dar a entender que son ataques extraterrestres. Ahora, lo que sí podemos ver es que como los días de la venida del Hijo del Hombre van a ser como los días de Noé y Lot. Y en esos días hubo visitaciones angelicales, hubo visitaciones de seres, de otras creaciones. En los días de Noé usted lo puede ver, que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Y ellos crearon seres, los giborín de esa época. Y también en los días de Lot dice que ángeles llegaron y los hombres querían conocer a esos seres que habían llegado a la casa de Lot. Entonces creo que no es tanto todavía el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 9, del deshielo, sino son otras cosas paralelas, ¿verdad? Pero que sí existe un incremento, tiene que haberlo, definitivamente. Aquí me está enviando de la noticia que estábamos mencionando, dice que el país asiático ha informado que ellos no creen en presencias extrañas, pero de todos modos se alistan para una batalla. Imagínense, ¿quién cree que está inspirando, motivando, digámoslo, a naciones tan poderosas, ¿verdad? O sea, del primer mundo, a prepararse para cosas como esta? Definitivamente es el enemigo, para que pueda haber una explicación cuando el arrebatamiento suceda, porque imagínense, va a desaparecer gente. ¿Y qué explicación le van a dar? Se los llevaron, ¿verdad? Los extraterrestres. Esa va a ser la explicación que van a dar. Amén. Sigamos entonces. Amén. Tengo unas preguntas por acá y te digo acá y después. No, y está bien, las que están ahí en el cuaderno están bien. Tengo dos aquí. Ok. Dice, antes que se diera la pandemia como está ahora, o sea, estuvo el movimiento feminista. ¿Será que esto fue la gota que derramó el vaso delante de Dios? Miren, yo creo que hace ratos que
que realmente el hombre ha cansado al Señor y ha subido realmente la rebelión, la desobediencia, el pecado del ser humano a Dios. Creo que estamos viviendo tiempos peores que los de Sodoma y Gomorra, definitivamente, porque ni siquiera lo que hoy se ve en el mundo se vio en esas naciones de Sodoma y Gomorra. No se podía ver. Ahora, creo, ¿verdad?, que aún con todo, dice la Biblia que el hombre va a adorar demonios, no se va a arrepentir, lo dice Apocalipsis, que a pesar de que Dios empieza a castigar la tierra, el hombre no se va a arrepentir de adorar a los demonios, no se van a arrepentir de sus obras. Allá en Génesis capítulo 6, Dios dice que Él se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿verdad? Pero Él prometió no destruirlo nuevamente con agua, porque realmente, decía Él, el hombre, su corazón siempre está inclinado al mal desde su juventud. Entonces no creo, yo creo que, miren, esto podemos verlo de diferentes formas, ¿verdad? Ahora sí, la tierra había llegado a un momento de convulsión tan grande que o lo vemos desde la óptica quizás que la persona está haciendo la pregunta, yo se cansó y aquí dijo, voy a detenerlo, pero creo que el hombre va a seguir todavía. Quizás porque como pues se veía que rompían Biblias, todo lo que hacían con sí, el que eso mire, se han visto cosas en quizás años anteriores casi similares, solo que ahora pues como que eso cobró un auge tan fuerte, pero como que Dios sí, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Lo podíamos ver desde esa óptica, ¿verdad? Como que Dios dijo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer encerrar a esta gente, ¿verdad? Que se calme, pero realmente yo no creo que sea algo que Dios haya traído, o sea, de la iniciativa de Él como para componer al mundo, ¿me entienden? O sea, porque sí van a haber beneficios en la Tierra, desde ya lo hemos visto, la contaminación en el planeta ha disminuido drásticamente. Pues han visto ustedes quizás a través de las redes cómo animalitos se comienzan a salir, ¿verdad? Andar por las playas, andar por las calles, porque como el depredador número uno no anda afuera, ellos andan, pues como que dicen, algo ha pasado. Ahora, yo creo más bien, ¿verdad?, que todo esto definitivamente es algo que es más profundo, orquestado, que se tiene que cumplir. Como le repito, creo que no es quizás ver como, esta fue la gota que derramó el vaso y por eso Dios mandó este castigo. No, esto ya estaba escrito y creo que, como dice nuestro apóstol, esto es solamente la plataforma ya, porque después de esto va a ser establecido un nuevo orden en todo el mundo para gobernar realmente a todas las naciones. Y esa va a ser la base definitivamente del gobierno del anticristo. Amén. Voy a ir con una pregunta que nos están haciendo en chat. Dice, pastor, ¿y los que seamos arrebatados? A nuestra familia que sea arrebatada también y nos casamos con el Cordero Santo, ¿nos vamos a poder conocer? Bueno, creo que esa es una pregunta que a todos muchas veces nos ha preocupado realmente, pero yo creo que sí, va a haber, el Señor va a traer una especie en algún momento de, como digámoslo de esta manera, déjeme decirlo así, como una especie de amnesia por aquellos seres que se van a perder definitivamente, porque se puede imaginar estar toda la eternidad y usted recordándose que sus hijos, que su familia se fue al infierno, no sería como que algo quizás grato. Creo que el Señor, por eso dice la Biblia que Él va a enjugar, dice, toda lágrima de ellos, hablando del cielo. No sé si alguna vez se ha preguntado, porque allí no va a haber lloro, dice la Biblia, pero porque el Señor va a enjugar toda lágrima. ¿Por qué Él la va a enjugar? Porque el Señor va a traer quizás definitivamente un olvidar, ¿verdad?, de todas las cosas que se vivieron en la tierra, pero no creo que todas.
Cuando el Señor, por ejemplo, el Señor resucitó, a veces no lo reconocían porque quizás su cuerpo tenía la capacidad de cambiar, aunque en algunas oportunidades como que los ojos, dice por ejemplo en los discípulos de Maús, perdón, dice que sus ojos estaban vedados para que no lo pudieran reconocer. Entonces, pero lo reconocieron al final. Entonces, yo creo que nuestras facciones pues van a continuar y creo que sí va a haber un recuerdo, ¿verdad? De algunas cosas, no de todas, definitivamente, porque ahí se habla de que, por ejemplo, hay una cita, no me acuerdo si está en Lucas, donde dice que ahí van a ver a Abraham, dice, ahí van a ver a los patriarcas, dice, sentados a la mesa, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí va a haber un reconocimiento en la eternidad. Amén. No sé si hay otra pregunta. Uy, sí, hay varias preguntas. Bueno, vamos a ver, porque el tiempo nos está avanzando. Dice, la palabra de Dios dice que el hombre tiene que morir y después el juicio. La pregunta es, ¿el juicio sería al nomás morir o sería hasta que Jesús venga por segunda vez? Amén. Eso está en Hebreos capítulo 9, verso, si no me equivoco, 27. Dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto dice el juicio. Definitivamente creo que cuando la gente muere tiene que existir un juicio y es ahí donde nos llevan, pues de pronto, ¿verdad? A dónde vamos a estar mientras viene el tiempo de la parucía de Cristo. Es decir, alguien muere, automáticamente tiene que ser juzgado o se lleva al paraíso, como le sucedió al ladrón de la cruz, o lo llevan a las cárceles, al Gehenna, como le sucedió al rico, ¿verdad? Bueno, oye, podemos hablar de Lázaro, porque murió Lázaro, dice que ángeles llegaron por él y se lo llevaron al seno de Abraham, y el rico murió y ángeles no llegaron por él, pero él se fue al Gehenna, ahí estaba en medio de una llama ardiente. Entonces, definitivamente tiene que haber un juicio. Ahora, los que estemos vivos, ¿verdad? Cuando Cristo regrese, entonces todos nosotros íbamos a compadecer automáticamente ante el Bimá de Cristo, ¿verdad? Que es el tribunal de Cristo. Todos los que estamos vivos vamos a compadecer delante de Él, ¿verdad? Y ahí se va a determinar, y ahí es algo bien interesante, o se determina que seamos arrebatados para Dios y para su trono y celebrar las bodas del Cordero, o regresar a la tierra, como dice Apocalipsis 12, que la mujer que dio a luz en el cielo, la mandaron a la tierra nuevamente, ¿verdad? Y ahí la persiguió el dragón. Entonces ahí muchos van a, como eso va a ser en un momento, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Es en un átomo, es la palabra griega que aparece ahí, sí, átomo. Eso va a suceder, pero instantáneamente, o sea, no vamos a sentir el tiempo aquí en la tierra, pero vamos a ser juzgados en los cielos y muchos van a regresar en ese momento a la tierra, pero los vivos. Amén. Sí, nos están dando aportaciones también por acá en el chat y dice nuestro hermano Emerson, dice, refiriéndose quizás a la pregunta anterior de lo de la familia, ¿verdad? Ah, sí. Dice, pastor, sobre eso, escuchando una vez un mensaje del apóstol Germán Ponce, le preguntaron que si íbamos a sentir tristeza o dolor por si algún familiar muy cercano acá en la tierra no se iba a las bodas del Cordero. Y el apóstol decía que ya no, ya que cuando nos vayamos seremos perfeccionados y ya no tendremos esos sentimientos. Amén, eso es correcto también, porque ya no vamos a ser controlados, ¿verdad? Tampoco por las emociones, ¿verdad? Definitivamente. Gracias, mi hermano Emerson, por la aportación. Amén. Estaba buscando aquí esta cita de Mateo, 1 Corintios 15, verso 51. Solo quiero buscarla acá en la versión con los números Strong. 51, 52, solo que en el Strong Concordance. Ajá. Sí, es átomo, correcto. Ahí dice, pero quiero verla. A ver, eso.
in a moment, dice en inglés, ¿verdad? Pero el número es 823, ¿verdad? Y dice átomos. Átomos, o sea, esa es la palabra que aparece ahí en el griego. O sea, si usted quiere verificar lo que le estoy diciendo, busque 1 Corintios 15, verso 52, y ahí aparece la palabra número 823, que la palabra griega es átomos. Entonces, lo que está diciendo en un átomo. O sea, un átomo es algo que no se puede ver, pero y dice en un momento, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se tarda usted para pispilear, verdad? O sea, ¿cuánto será? Milésimas de segundos. Eso, así va a ser realmente, ¿verdad? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros seremos transformados. Amén. Sigamos entonces. Amén. Dice, bendiciones pastores y todos los hermanos y amistades. Pregunto, ¿será que se está cumpliendo el Salmo 2, donde dice que Dios se reirá de las naciones? Creo que eso va a suceder en el milenio, ¿verdad? Realmente va a suceder ahí, porque ahí donde dice, pídeme y te daré naciones. Si quiere, lo leamos para los hermanos que pues no conocen el Salmo, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra el ungido. Ese es en la segunda venida ya de Cristo, en su epifanía, cuando Él venga y ponga sus pies sobre la tierra. Ahí se cumplirá. Y ahí donde dicen ellos, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas, porque Él empieza a gobernar. Y eso culmina definitivamente este salmo en el milenio, cuando ellos dicen, ¿verdad? Rompamos de nuestras cuerdas. Y entonces viene y dice que el Señor se va a burlar de ellos. Ahí está el verso 8 que le decía, pídeme y te daré naciones, como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás como vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Lo tocábamos creo que el día de ayer en Apocalipsis 12, que la mujer da a luz un hijo y él es el que va a regir con vara de hierro las naciones. Y así le dicen el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis, el que venza, lo haré que se siente conmigo en mi trono y también que pueda gobernar con vara de hierro, como yo también lo he recibido de mi Padre. Entonces eso es en la segunda venida de Cristo, ese cumplimiento del Salmo 2, y culmina después del milenio, o al final del milenio. Amén. Pregunta, ¿el que sea arrebatado y no vea muerte sufrirá una transformación? ¿Y el que muere en Cristo? Volveme por favor, despacio, así me perdí en un momentito. Amén. Dice, el que sea arrebatado y no vea muerte, sufrirá una transformación. Sí. Y el que muere en Cristo tendrá la misma transformación del que fue arrebatado, ¿o será diferente? Sí, no, definitivamente es una transformación, porque la transformación es en el cuerpo. Solo que, pues, definitivamente el que está muerto se le tiene que traer ese cuerpo, ¿verdad? Definitivamente se le tiene que dar un nuevo cuerpo también, y es algo que, como dice tanto en 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, ellos lo hacen primero, definitivamente, pero es una transformación. Tanto diferentes, sí, pero al final es una transformación en su cuerpo. Solo que el que está vivo, pues nos van a transformar en un abrir y cerrar de ojos también, ¿verdad? Pero definitivamente, pues el que murió en Cristo, su espíritu como está en Dios tiene que regresar y tienen que levantarle un nuevo cuerpo, definitivamente, pero es la misma transformación que va a recibir. Amén. Tengo otra pregunta por acá. Dice, solo que con glorias diferentes, ¿verdad? Eso sí tenemos que aclararlo, son glorias diferentes. Le hace 1 Corintios 15 y se va a dar cuenta, porque ahí pregunta el apóstol, hace la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Verdad? Y él compara que así como es la gloria del sol, la luna y las estrellas son glorias diferentes, así también la gloria con la que nosotros vamos a ser levantados va a ser diferente. Amén. Dice, ¿por qué se habla de pecados ancestrales cuando la Biblia dice en Ezequiel 18, del 2 al 4, especifica
que los hijos no iban a pagar por el pecado de sus padres? Bueno, Ezequiel 18. Del 2. Ok, busquémoslo acá. Ezequiel 18, del 2 al 4. Dice de la siguiente manera: ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera, es decir, tienen la caries, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo el proverbio era: los papás se comieron la manzana y los hijos terminaron con las muelas chucas, ¿verdad? Es un proverbio que había en Israel. Entonces, vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. He aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Entonces la pregunta, según entiendo, está diciendo por qué se habla de pecados ancestrales, es decir, de pecados de otros, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que como que ser libres de esos pecados, si aquí lo que está diciendo el Señor es que ya no se va a usar ese proverbio de que los padres comieron, o sea, los padres pecaron y que los hijos pagaron las consecuencias. Por ahí va la pregunta, según veo yo. Entonces, ¿será que hay cosas ancestrales de las cuales debemos ser libres? Sí, la Biblia dice en 1 de Pedro 1:18 que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Allá en Juan capítulo 9 le hacen al Señor una pregunta cuando ven a un ciego de nacimiento. Fíjese, no alguien que se quedó ciego en un momento de su vida, no, él nació ciego. Y vienen y le hacen la pregunta a los discípulos al Señor: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Sí, Señor, no los agarro a coscorrones y cómo se te ocurre hacer esa pregunta que no has leído lo que dice Ezequiel 18. El Señor dijo: no pecó este ni sus padres para que naciera así, nació así para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. Entonces, el cuestión acá es que nosotros tenemos que entender algo, porque esto pareciera que se contradice con Éxodo capítulo 20. Se lo voy a leer. Éxodo capítulo 20 es una cita muy conocida, quizás más que esta anterior que acabamos de leer, pero dice Éxodo 24: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es aquí donde nosotros enseñamos que nosotros tenemos que ser libres de las cosas que pudimos haber heredado de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Es decir, que tenemos que ver 3 generaciones atrás de nosotros. Eso significa padres, abuelos y bisabuelos, porque nosotros venimos a ser la cuarta generación. Entonces, bien y pareciera contradictorio con lo que dice Ezequiel, porque Ezequiel, entonces, bueno, contradictorio en el sentido que si nosotros todavía estamos ministrando esas áreas o esas situaciones en la vida de un cristiano, dice alguien: eso ya no lo tienen que hacer, porque el Señor declaró que ya más no se iba a decir ese proverbio que los padres habían comido, ¿verdad? Y los hijos habían heredado la dentera. El punto aquí es que nosotros tenemos que hacer diferencia en 2 palabras muy importantes, que a veces las mezclamos, pero la Biblia hace una clara diferencia. Bueno, son 3, pero las que están aquí en estos versículos son 2, que es pecado e iniquidad. No es lo mismo pecado que iniquidad. Y hay una tercera, que es la transgresión. O sea, la Biblia habla de transgresión, de pecado e iniquidad. No significan lo mismo, no son sinónimos. Son 3 cosas diferentes. Si tú me ayudas a leer Salmo 32, verso 1 y verso 2, ahí aparecen esas 3 palabras. Salmo 32, 1 al 2. Amén. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. De eso aparecen las 3 palabras, sobresaltalas. Bienaventurado aquel cuya transgresión
transgresión. Ha sido perdonada y cubierta su pecado. Y cubierto su pecado. Ya no es solo transgresión, sino pecado. Y el verso 2 dice: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. de iniquidad. Entonces, hay transgresión, hay pecado y hay iniquidad. Ahora, lo que dice Ezequiel es que el pecado ya no va a ser cobrado a los hijos. Voy a leer nuevamente la cita. Ezequiel capítulo 18, verso 2 al 4, pero específicamente dice el 4: he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque esa morirá. O sea, no va a ser castigado el Hijo por el Padre, definitivamente, pero en cuanto a qué, al pecado. Al pecado. Es decir, si yo peco, no por eso mis hijos van a ser castigados por el pecado que yo cometí. Yo voy a ser castigado por el pecado que yo cometí y ellos van a ser castigados por el pecado que cometan. Pero ese es pecado. Pero Éxodo 20 no está hablando de pecado, ahí está hablando de iniquidad. Y eso todavía está vigente. Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y oiga, hasta la tercera y aún la cuarta generación. Es decir, lo que yo hago no va a afectar solamente a mis hijos, sino que va a afectar a mis nietos, incluso hasta a mis bisnietos, si yo cometo una iniquidad. Entonces, ¿es diferente el pecado y la iniquidad? Sí, definitivamente. Ahí tendríamos que explicar cuál es la diferencia. Esa sería otra pregunta. Pero, por ejemplo, la idolatría es una iniquidad. Eso es lo que está hablando, porque el Señor está diciendo: no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de las aguas. Y Él habla acerca de la iniquidad, que Él visita la iniquidad. No es lo único, porque también la rebelión es una iniquidad, según lo que dice el primer libro de Samuel, que dice como pecado de adivinación es la hechicería, como pecado de rebelión es la adivinación. Hay muchos versos, hay mucha tela que cortar, pero sí, es decir, tenemos que ser libres de las situaciones ancestrales que vienen por iniquidad, no por pecado, por iniquidad, y hay que aprender a identificarlas. Amén. Tenemos 10 minutos. Amén. Dice en Mateo 22:14, habla acerca de los llamados y escogidos. ¿Son los mismos a los que se refiere Apocalipsis 17:14? Léemelos, por favor, las dos citas, ¿las tienes ahí a mano? Sí, amén. Es Mateo 22:14, dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ajá. Y Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Definitivamente sí. La pregunta, si me la vuelves a repetir, no va a ser más específico. Sí, dice, en Mateo 22:14 habla acerca de los llamados y escogidos. ¿Son los mismos a los que se refiere Apocalipsis 17:14? Sí y no. ¿En qué sentido? Que la Biblia nos está llamando a nosotros a que alcancemos un nivel. Ayer creo que fue que hablábamos, no sé si ayer o anteayer, hablábamos acerca de cómo nuestra relación puede ser más íntima con Dios cada vez. Hablábamos acerca de creyentes, hablábamos de discípulos, hablábamos de siervos, hablábamos de hermanos, hablábamos de amigos, hablábamos de madre y hablábamos de esposa. Entonces, esos son niveles, ¿verdad? Para poder nosotros entender la intimidad con Dios, o sea, Dios nos lo deja ejemplificado a través de ese tipo de relaciones. Ahora, lo mismo es con esto. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, los llamados están conformados por muchos. Los escogidos están conformados por pocos. Por ejemplo, cuando el Señor dice: esta es mi sangre que por muchos se derrama, ¿verdad? Está hablando de esos llamados. Cuando la Biblia dice: porque la mies es mucha y los obreros son pocos, está hablando de escogidos. Entonces,
el nivel básico es llamados, o sea, muchos son los llamados, no todos, fíjese que no dice todos, muchos son llamados, pero a esos llamados los van a escoger. Hay que saber cómo nos van a escoger, porque allá en Isaías dice, yo te escogí en horno de aflicción, es decir, vamos a ser probados, vamos a pasar por pruebas, y de ahí nos va a escoger. No lo escogemos nosotros a Él, Él nos tiene que escoger a nosotros. Es lo que dice también los evangelios. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces, tenemos que pasar del nivel de llamados a un nivel más alto, llegar a ser escogidos. Ahora, esos son pocos, ya no son muchos, son pocos. Pero luego los escogidos tienen que ser probados todavía en su fidelidad. Y hay algunos que van a llegar a nivel de fieles. Entonces, los que vienen con el Señor, no es que sean aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron escogidos y aquellos que fueron fieles, como si fueran tres grupos diferentes. No, lo que la Biblia dice en Apocalipsis 17 es que los que vienen con Él son llamados, escogidos y fieles. Es decir, primero llegaron al nivel de llamados, luego subieron al nivel de escogidos y por último llegaron al nivel de ser fieles. A eso se refiere la Biblia. Entonces, los que vienen con Él son fieles. Ahora, ¿son fieles? ¿Por qué? Porque fueron escogidos. ¿Y por qué fueron escogidos? Porque primero fueron llamados. Entonces no es que van, como muchos son los llamados, esos van a irse con el Señor. Aquellos fueron pocos escogidos, pero esos también van a venir con el Señor. No, es el mismo grupo de personas, pero que pasó por los tres niveles. O sea, cursó nivel, el básico, intermedio y el superior. ¿Sí? Cursó primaria, secundaria y llegó a bachillerato. No es que jalemos a los de primaria, jalemos a los de secundaria y jalemos también a los de bachillerato. No, son solamente bachilleres, para que me dé a entender. No sé si así pues me logran entender o me doy a entender, mejor dicho. No me gusta decir si me logran entender, si me doy a entender. El nivel que debemos de alcanzar hoy es ser fiel. Por eso dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entonces debemos de ver, estudiar cómo poder llegar a ser fieles delante del Señor. Por eso dice, el justo por su fe vivirá, pero esa palabra fe puede traducirse fidelidad, por su fidelidad va a vivir. Amén. Amén. Solo aportaciones, dice, acá pareciera que es un grado más de santidad. Amén, sí. Y ya que menciona a los fieles. Y dice bendiciones. Y fíjese que más que santidad es fidelidad, porque a veces podemos estar santificándonos, ¿verdad? Y a veces la fidelidad nos la pueden pedir en un área que nosotros podamos haber descuidado, ¿sí? Y no necesariamente, o sea, el ser santo significa ser fiel. O sea, podemos ver la fidelidad al Señor, ¿verdad? Pero tenemos que verla en otras áreas, porque ¿a quién le dicen buen siervo fiel? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Al que pudo manejar los talentos que se le dieron, Mateo 25 es. No el que no, aquel que no tuvo temor de Dios y no trabajó los talentos. ¿Y a quiénes le dieron los talentos? Aquellos de acuerdo a su capacidad. Al que tenía más capacidad le dieron más talentos. Entonces la fidelidad tiene mucho que ver con los dones que Dios nos ha dado también. Amén. Dice bendiciones, como que hay que aumentar quizás una hora más. Uy, Dios guarde. Sería bueno, ¿verdad? Pero todavía no, ya vamos a salir de la cuarentena, hermanos. Dice, tranquilo, siempre con lo mismo de la pregunta de Mateo y de Apocalipsis. Dice, ¿cómo saber que hemos llegado a ser fieles? ¿Los tres se irán con el Señor? ¿O solo los que han alcanzado alguna estatura? En este caso, ¿los fieles? Sí, bueno, eso lo acabamos de responder. O sea, los que se van a ir, los que alcanzaron la estatura de fieles, no los que llegaron al primer nivel de solo llamados, no, ni solo escogidos. Es que eso es lo que nosotros debe de preocuparnos también, porque usted puede decir, pero yo ya fui escogido, pastor. Amén, pero fíjese qué tremendo. Si tomamos Mateo capítulo 24, dice, porque por el aumento de la maldad o la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar.
Entonces, los que se quedan en el nivel de muchos, de llamados, se van a enfriar, ¿sí? Pero luego dice que se van a levantar falsos cristos, haciendo falsas señales, y de ser posible, van a engañar, dice, a los escogidos, de ser posible. Es decir, nosotros no podemos quedarnos en ese nivel de escogidos. ¿Por qué? Porque todavía corremos el riesgo de ser engañados. Entonces tenemos que ir a ese grado de ser fieles. Ahora busque quiénes fueron fieles en la Biblia, quiénes se les llama fieles. Por ejemplo, Moisés fue fiel, José se le llama fiel, no me recuerdo si es a Filemón que le llaman fiel también, pero busque realmente la palabra fiel en la Biblia, a quiénes se les llama fieles. Y entonces mire las características de esos personajes. ¿En qué área fueron ellos llamados fieles? Amén. Amén. Bueno, el tiempo ya se nos fue también, ¿verdad? Hay que ir finalizando, mis amados hermanos. Solamente recordarles el día de mañana, les puedes decir cómo estamos con las actividades. Mañana hay jóvenes a las 7 de la noche. Sí, bueno, sí, en general, pero estamos pues trabajando estamos trabajando con la juventud mañana a partir de las 7, ya en breves minutos también vamos a poner el tema de mañana para hacer la invitación y el día domingo, 2 servicios, también vamos a darle la invitación porque vamos a estar hablando un tema muy importante, ¿verdad? Que son los efectos del invierno. Vamos a estar hablando acerca de ese tema. Y quiero realmente animarle para que no se lo pueda perder. Realmente estamos viviendo una época de un invierno espiritual y necesitamos saber cómo debemos actuar frente a esta situación. Amén. Sí, bueno, ya apareció el horario de nuestros servicios, ¿verdad? Lo vuelvo a poner una vez más. Por aquellos que nos están preguntando, ¿verdad, mis amados? Tenemos lunes, martes y sábados, así como el día de mañana, a las 7 p.m. vamos a estar iniciando, pues, es un tema, pues, no solo para jóvenes, aunque, o sea, como que si usted, o sea, a lo que vamos, que usted quiere participar y estar presente, pues bien puede hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente es un tema que uno puede aprender para ayudar a otros también, ¿verdad? Entonces es algo de la juventud, es algo que hay muchos que somos mayores jóvenes, ¿verdad? Entonces es bueno estar aprendiendo, ¿verdad? Es bueno estar escuchando la palabra de Dios, definitivamente nos ayuda a cada uno de nosotros y pues qué mejor que estar escuchando pues esa palabra que nos fortalece. Entonces, día de mañana vamos a estar a las 7 p.m. y lo que decía el pastor, y realmente, hermano, yo quiero invitarlo, ¿verdad? Porque el domingo vamos a tener 2 servicios, pero yo medio estaba viendo trabajar al pastor, ¿verdad? Ahí acerca del tema, y es un tema muy, muy interesante. Es a las 10 de la mañana y es a las 5 p.m. Yo sé que va a haber una transmisión también muy, muy interesante también de nuestro amado apóstol, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar de 10. Yo creo que todavía pues queda tiempo para ver las transmisiones del apóstol, que en lo personal sí me llama mucho la atención lo que nuestro amado apóstol va a compartir, pero el domingo pues nosotros vamos a estar transmitiendo a las 10 de la mañana y a las 5 p.m. Son horarios que no chocan con la transmisión de nuestro amado apóstol. Entonces les invito, les insto, ¿verdad, mis amados hermanos, a que nos sintonicen, porque es un tema que, si pudieras repetir, pastor, el tema del domingo. Sí, son los efectos del invierno. Estamos viviendo, así como vivimos como iglesia, un tiempo de primavera, definitivamente espiritual. Creo que estamos viviendo un tiempo invernal en todo el mundo y necesitamos saber de qué manera, los peligros que estamos enfrentando, saber cómo poder enfrentarlos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es lo que nos han llamado a preparar a la novia y pues que la novia pueda hacer frente, porque dice también Proverbios, que la mujer virtuosa no tiene temor, ¿verdad?, al invierno. Así que vamos a hablar acerca de eso.
¿verdad? Así que le animo para que pueda estar conectado con nosotros domingos, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Así que, sin más, mis amados hermanos, nos despedimos. Que el Señor me los bendiga grandemente y nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que tengan un bonito y bendecido día. Amén. ¿Por qué estás aquí? No es casualidad. Es porque sabes que no puedes vivir un solo día separado de Cristo. Es porque su palabra alimenta nuestro espíritu. Es porque hemos entendido que no se trata de nosotros. Todo se trata de Él. Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, Ministerio Ebenecer, proclamando que Jesús es Dios.